Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy contento de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Como siempre, estoy aquí para traerles contenido fresco, interesante y, sobre todo, informativo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucha conversación, mucha especulación y, honestamente, también mucha confusión. Vamos a hablar de Demet Özdemir y las acusaciones que han estado circulando sobre ella. Sé que este tema es delicado, que hay muchas opiniones diferentes y mucha información dando vueltas, así que mi objetivo hoy es ofrecerles una visión lo más objetiva y completa posible, analizando los hechos y separándolos de la ficción. Antes de que empecemos, quiero recordarles que este canal se nutre de su apoyo. Si les gusta el contenido que les ofrezco, si encuentran estos vídeos informativos y entretenidos, por favor, consideren suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos y me ayudarán a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Además, su suscripción me motiva muchísimo a seguir investigando y creando contenido que les interese. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, pongámonos serios y entremos en materia. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan, es una actriz turca muy popular, conocida por sus roles en telenovelas exitosas como Erkenci y Doğduğun Kaderindir. Su talento y carisma la han convertido en una de las figuras más queridas del mundo del entretenimiento turco, y su popularidad ha trascendido fronteras, llegando a conquistar a fans en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica y España. Pero como suele suceder con las figuras públicas, la fama también trae consigo escrutinio y a veces acusaciones. En las últimas semanas, hemos visto una serie de alegaciones en contra de Demet que han generado un revuelo considerable en las redes sociales y en los medios de comunicación. Estas acusaciones varían desde críticas sobre sus decisiones profesionales hasta alegatos más serios sobre su vida personal. Lo primero que quiero aclarar es que mi intención no es juzgar a Demet Özdemir, ni defenderla ni atacarla. Mi objetivo es presentarles la información disponible, analizarla de manera crítica y ofrecerles un contexto para que ustedes mismos puedan formar sus propias opiniones. Creo que es importante abordar este tema con respeto y objetividad, evitando caer en el sensacionalismo o la difamación. Una de las acusaciones más comunes que se han hecho contra Demet es que ha cambiado desde que alcanzó la fama. Algunos fans argumentan que ya no es la persona humilde y cercana que conocieron al principio de su carrera, y que se ha vuelto más distante y superficial. Otros la critican por sus decisiones profesionales, como por ejemplo, los roles que ha elegido interpretar o las marcas que ha decidido representar. Es importante recordar que las figuras públicas están constantemente bajo la lupa, y que sus acciones son a menudo interpretadas y juzgadas por millones de personas. Es fácil caer en la trampa de idealizar a nuestros ídolos y esperar que se comporten de una manera determinada. Sin embargo, es fundamental recordar que también son seres humanos, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios errores. En cuanto a las críticas sobre sus decisiones profesionales, creo que es importante reconocer que Demet tiene derecho a elegir los proyectos que le interesen y que considere que son adecuados para su carrera. Como cualquier actor o actriz, tiene la libertad de explorar diferentes roles, de trabajar con diferentes directores y de asociarse con diferentes marcas. Si bien es comprensible que algunos fans puedan sentirse decepcionados si no están de acuerdo con sus elecciones, es importante respetar su autonomía y su derecho a tomar sus propias decisiones. Ahora bien, también es cierto que las figuras públicas tienen una responsabilidad con sus fans y con la sociedad en general. Sus acciones y sus palabras pueden tener un impacto significativo, y es importante que sean conscientes de ello. En este sentido, creo que es válido criticar a Demet si consideramos que ha actuado de manera irresponsable o que ha promovido valores negativos. Sin embargo, es importante hacerlo de manera constructiva y respetuosa, evitando caer en insultos o ataques personales. Otra acusación que ha estado circulando es que Demet ha tenido comportamientos problemáticos en el set de grabación. Se han reportado rumores de conflictos con otros actores, de exigencias excesivas y de falta de profesionalismo. Estas acusaciones son difíciles de verificar, ya que a menudo se basan en testimonios anónimos o en información no confirmada. Sin embargo, es importante tomarlas en serio y analizarlas con cautela. Si bien es cierto que en cualquier ambiente de trabajo pueden surgir conflictos y tensiones, es importante que los profesionales del entretenimiento se comporten de manera respetuosa y profesional. Si Demet ha tenido comportamientos problemáticos en el set de grabación,
es importante que reconozca sus errores y tome medidas para corregirlos. Sin embargo, también es importante recordar que todos cometemos errores y que merecemos una segunda oportunidad. Finalmente, una de las acusaciones más serias que se han hecho contra Demet se refiere a su vida personal. Se han reportado rumores sobre infidelidades, sobre relaciones tóxicas y sobre comportamientos irresponsables. Estas acusaciones son especialmente delicadas, ya que involucran aspectos muy íntimos de su vida. Es importante recordar que la vida personal de Demet es asunto suyo, y que tiene derecho a la privacidad. Si bien es comprensible que los fans sientan curiosidad por su vida amorosa y sus relaciones personales, es importante respetar sus límites y evitar caer en el chisme o la especulación. Además, es importante recordar que los rumores y las acusaciones no siempre son ciertos, y que es fundamental evitar juzgar a las personas sin tener pruebas concretas. En resumen, las acusaciones contra Demet Özdemir son variadas y complejas, y es importante abordarlas con respeto, objetividad y cautela. Es fundamental separar los hechos de la ficción, evitar caer en el sensacionalismo o la difamación, y recordar que Demet, como cualquier ser humano, tiene derecho a la privacidad y a una segunda oportunidad. Creo que es importante que los fans de Demet sean críticos y reflexivos, que analicen la información disponible y que formen sus propias opiniones. Sin embargo, también es importante que sean respetuosos y considerados, que eviten caer en insultos o ataques personales, y que recuerden que Demet es una persona real, con sentimientos y emociones. En última instancia, la verdad sobre las acusaciones contra Demet Özdemir solo la conoce ella. Sin embargo, como espectadores y como fans, podemos elegir cómo reaccionar ante estas acusaciones. Podemos elegir creer ciegamente en todo lo que leemos o escuchamos, o podemos elegir analizar la información de manera crítica y formar nuestras propias opiniones. Podemos elegir juzgar a Demet de manera despiadada, o podemos elegir ofrecerle nuestro apoyo y nuestra comprensión. La elección es nuestra. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y que les haya ayudado a entender mejor la situación. Recuerden que mi intención no era juzgar a Demet, sino ofrecerles una visión lo más objetiva y completa posible sobre las acusaciones que han estado circulando sobre ella. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las acusaciones contra Demet son justificadas? ¿Creen que se le está juzgando injustamente? Déjenme sus comentarios abajo. Me interesa mucho conocer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** ampliación de la noticia, emoticono besos. Bien, profundicemos un poco más en cada una de estas acusaciones y veamos qué hay detrás de ellas, qué contexto las rodea y qué posibles motivaciones podrían existir para que estas alegaciones hayan surgido. *** El cambio de Demet, fama vs humildad ***. La acusación de que Demet ha cambiado con la fama es quizás la más subjetiva, pero también la más común entre las estrellas que ascienden rápidamente. Es un juicio que se basa en la percepción del público y en la comparación entre la imagen que se tenía de ella al principio de su carrera y la que proyecta actualmente. Al inicio de su carrera, Demet era vista como una chica normal, accesible y agradecida por cada oportunidad. Su personalidad en pantalla, en entrevistas y en redes sociales transmitía cercanía y autenticidad. Sin embargo, a medida que su popularidad creció, su estilo de vida cambió. Empezó a aparecer en eventos de alta costura, a viajar por el mundo, a colaborar con marcas de lujo y a rodearse de un círculo social diferente. Este cambio inevitable, producto de su éxito, es lo que algunos fans interpretan como una pérdida de humildad. Sienten que se ha alejado de sus raíces y que ha perdido la conexión con la persona que era antes. Sin embargo, es importante considerar que la fama implica una transformación en la vida de cualquier persona. No es fácil lidiar con la atención constante, con la presión de los medios y con las expectativas del público.
Además, es natural que Demet evolucione como persona y que sus intereses cambien a medida que crece y experimenta nuevas cosas. El hecho de que su vida ahora sea diferente no significa necesariamente que haya perdido su humildad o que se haya vuelto superficial. Podría ser simplemente que está disfrutando de los frutos de su trabajo y que está explorando nuevas facetas de su personalidad. Otro factor a considerar es la gestión de su imagen pública. Las figuras públicas suelen contar con equipos de marketing y relaciones públicas que les aconsejan sobre cómo proyectar una imagen determinada. Es posible que algunas de las decisiones que ha tomado Demet, como la elección de ciertos proyectos o la colaboración con ciertas marcas, estén influenciadas por estas estrategias de marketing. Esto no significa que sea una persona falsa, sino que está siendo asesorada por profesionales que buscan maximizar su éxito. *** Decisiones profesionales, libertad vs expectativas ***. Las críticas sobre las decisiones profesionales de Demet giran en torno a la percepción de que ha elegido roles o proyectos que no están a la altura de su talento o que no se ajustan a la imagen que sus fans tienen de ella. Algunos la han criticado por aceptar papeles en comedias románticas consideradas clichés o por participar en campañas publicitarias que consideran superficiales. Sin embargo, es fundamental recordar que Demet es una artista con derecho a explorar diferentes géneros y a asumir riesgos en su carrera. No está obligada a complacer las expectativas de sus fans ni a encasillarse en un tipo de papel específico. La libertad creativa es un aspecto esencial del trabajo actoral, y es importante que Demet tenga la oportunidad de experimentar y de crecer como artista. Además, la elección de un proyecto no siempre depende únicamente del actor o actriz. Hay muchos factores que influyen en la decisión, como el guión, el director, el elenco, la remuneración y la disponibilidad. Es posible que Demet haya aceptado ciertos roles por motivos económicos o por la oportunidad de trabajar con personas que admira. En cuanto a las colaboraciones con marcas, es importante recordar que el mundo del entretenimiento es un negocio y que los actores y actrices suelen obtener ingresos adicionales a través de patrocinios y campañas publicitarias. Siempre y cuando estas colaboraciones sean éticas y respetuosas, no hay razón para criticar a Demet por aprovechar estas oportunidades. *** Comportamientos problemáticos en el set, profesionalismo vs rumores ***. Las acusaciones sobre comportamientos problemáticos en el set de grabación son quizás las más difíciles de evaluar, ya que suelen basarse en rumores y testimonios anónimos. Sin embargo, es importante tomarlas en serio y analizarlas con cautela. Es cierto que en cualquier ambiente de trabajo pueden surgir conflictos y tensiones, especialmente en un set de grabación, donde las jornadas suelen ser largas y exigentes. Sin embargo, es fundamental que los profesionales del entretenimiento se comporten de manera respetuosa y profesional, evitando caer en comportamientos que puedan perjudicar a sus compañeros o al proyecto en general. Si Demet ha tenido comportamientos problemáticos en el set de grabación, es importante que reconozca sus errores y tome medidas para corregirlos. Esto podría implicar ofrecer disculpas a las personas afectadas, buscar ayuda profesional o modificar su actitud en el trabajo. Sin embargo, también es importante recordar que todos cometemos errores y que merecemos una segunda oportunidad. No es justo juzgar a Demet de manera implacable basándose únicamente en rumores o testimonios no confirmados. Es importante darle el beneficio de la duda y permitirle demostrar que es capaz de aprender de sus errores y de mejorar como profesional. *** Vida personal, privacidad vs escrutinio ***. Las acusaciones sobre la vida personal de Demet son las más delicadas y las que requieren mayor respeto y cautela. Se han reportado rumores sobre infidelidades, sobre relaciones tóxicas y sobre comportamientos irresponsables. Estas acusaciones involucran aspectos muy íntimos de su vida, y es importante recordar que tiene derecho a la privacidad. Si bien es comprensible que los fans sientan curiosidad por su vida amorosa y sus relaciones personales, es importante respetar sus límites y evitar caer en el chisme o la especulación. La vida personal de Demet es asunto suyo, y tiene derecho a vivirla como mejor le parezca, siempre y cuando no perjudique a terceros. Además, es importante recordar que los rumores y las acusaciones no siempre son ciertos, y que es fundamental evitar juzgar a las personas sin tener pruebas concretas. Es fácil caer en la trampa de creer todo lo que leemos o escuchamos en las redes sociales o en los medios de comunicación, pero es importante ser críticos y reflexivos, y no dar por sentado que todo lo que se dice es verdad.
En resumen, las acusaciones contra Demet Özdemir son variadas y complejas, y es importante abordarlas con respeto, objetividad y cautela. Es fundamental separar los hechos de la ficción, evitar caer en el sensacionalismo o la difamación, y recordar que Demet, como cualquier ser humano, tiene derecho a la privacidad y a una segunda oportunidad. La clave para abordar este tipo de situaciones, tanto para los fans como para la propia figura pública, es el diálogo, la transparencia y la capacidad de aprender y crecer. Es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona real, con sus propias luchas y desafíos, y que merece ser tratada con empatía y comprensión. Como fans podemos elegir ser críticos constructivos, ofreciendo nuestro apoyo y nuestra opinión de manera respetuosa y considerada. Y como figuras públicas como Demet, pueden elegir escuchar a sus fans, aprender de sus errores y seguir creciendo como personas y como profesionales. La situación de Demet Özdemir no es única. Muchas figuras públicas se enfrentan a acusaciones y críticas similares a lo largo de sus carreras. La clave para superar estos desafíos es mantener la integridad, la honestidad y la humildad, y recordar que el apoyo de los fans es un tesoro invaluable.